el que fue pues mi maestro, mi director de tesis de doctorado, ya había trabajado Sonora en el siglo XVII, entonces pues empecé a leer y ese fue empecé a venir a México, ya después llegué a Sonora por primera vez como en el año 90-91, trabajé los archivos, trabajé fuentes documentales y salió como resultado pues un trabajo de investigación que es sobre la gobernación de Sonora y Sinaloa, fundación y creación de la Fundación de Sonora en 1732. Después ya, pues eso se acabó, se concluyó y en el año 94 me invitó el que era coordinador y jefe del departamento de la Universidad de Sonora a que viniera a dar clases por un par de años, ¿no? Pero pues esos par de años se transformaron en casi 20, ¿no? Que van a ser ahora en agosto del 2014. Entonces hay que tener muy en cuenta que los buenos maestros, excelentes maestros, influyen en la decisión de sus alumnos. Cómo no, siempre te dejan así. Bueno, y además como, pues, a lo mejor antes se habían leído sobre época medieval o época de la prehistoria, historia antigua, pero de historia de América en ese momento, cuando yo cursé esa materia, pues no había leído mucho, ¿no? Entonces, pues eso causa, más allá de la curiosidad, ganas de conocer y entonces, bueno, fue un buen maestro, entonces. Excelente, y mira, ahorita estamos aquí presentes. Pues, bueno, entonces siguiendo con el hilo, tema, ¿no? Siguiendo con el hilito, ¿por qué el nombre de Hermosillo a nuestra capital? El origen del nombre de Hermosillo ya se decide una vez que ha pasado el proceso de independencia. Como te decía, hay fechas claves, ¿no? Así es. El de San Pedro del Pití se va a nombrar Villa del Pití, como, si no recuerdo mal, en 1783, ¿no? Se le nombra Villa del Pití. Una vez que el proceso de independencia ha concluido en 1810, pues, empieza otro proceso interesante, importante, que es la formación y creación del Estado-Nación y la constitución de este país, la República. Y en 1828, ya el Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora y Sinaloa decide elevar la categoría de villa a ciudad, ¿no? La villa implica, bueno, la villa es un término que viene de la época medieval, en la península, que significa que es un emplazamiento con población que tiene una serie de privilegios, ¿no? Pero obviamente el de ciudad tiene otro carácter. Y en 1800, pues también lo mismo, cuando se declara ciudad, se le decide nombrar en honor al coronel José María González de Hermosillo. ¿Quién fue José María González de Hermosillo? Por favor, díganos, cuéntenos un poquito de José María González de Hermosillo es, pues, comanda una de las tropas de insurgentes, al cual se le encomienda la tarea de traer, ¿no?, la insurgencia y de pelear contra los realistas en esa parte del noroeste. Pero pues, como yo siempre digo, Sonora, bueno, yo no siempre digo la historia, así lo dijo. En aquel momento el comandante general y el intendente era Alejo García Conde, destaca todo un ejército de la dotación presidial y otra conformación de soldados que ya estaban aquí en Sonora a atajar, es decir, pues el avance que estaba haciendo González de Hermosillo hacia el noroeste desde Guadalajara. El enfrentamiento se va a realizar en el río Piástela, en Sinaloa, y González de Hermosillo en un primer momento tiene como una leve, podemos decir una victoria, pero pírrica, ¿no?, como se dice en el término griego, pero la siguiente batalla es derrotado González de Hermosillo, ¿no? Entonces, como yo siempre digo, en la época de la independencia Sonora es realista, entonces el triunfo lo tienen las tropas realistas. Sonora no participa de la independencia. Es decir, no que no participe, sino que no fue un espacio en donde se libraron batallas, y hasta que ya después, al final, Alejo García Conde, después de todos los sucesos que van a ocurrir en el desenlace del proceso de independencia, acepta, y los planes de Iguala y del plan de Iturbide, es decir, todo acepta, ¿no? Y ya Sonora se incorpora al proyecto, podemos decir, de nación. Entonces, en motivo a sus méritos, ¿quién lo decide? La verdad no conozco quién conformaba parte. A ver, hay un libro dedicado a José, siempre confundo el nombre de José, lo llamo José Manuel, ¿no? Pero José María González Hermosillo, y se le dedica, y entonces es aceptado el nombre de Hermosillo sin más contratiempos, sin más rechiste, ¿no? Podemos decir, y se quedó. Ahora lo que hay es una propuesta también que yo creo que ya se planteó al Cabildo municipal actual, como de apellidar al nombre de Hermosillo, de la ciudad, como Hermosillo del Pitic, y un poco recuperar, ¿verdad?, ¿no? Y bueno, no lo habíamos mencionado, pero Pitic es un vocablo, lo que significa la Junta de los Ríos, ¿no? Así es. Entonces, no sé si eso prosperaría, yo creo prosperaría, yo creo que es una buena iniciativa, ¿no? Entonces, yo no sé qué implica,
no sé qué implica a nivel, no sé, legal, estructural, de cambiarle el nombre, pero pues yo creo que otras ciudades se llaman también, tienen como apellido, ¿no? Claro, Sí, y sería un poco, sí, bueno, un poco para rememorar la el sociedad origen, ¿no? Es decir, del Pitic. Así es, aunque igual sería un poco, a ver, extraño. ¿De dónde? De la ciudad de Hermosillo, del Pitic, ¿no? Estamos acostumbrados a la ciudad de Hermosillo, pero bueno, ¿por qué no, verdad? Sí, yo digo que es una buena iniciativa, ojalá prospere. No sé yo qué paso hay que dar, no sé si eso lo tiene que aprobar primero Cabildo, después se tiene que ir al Congreso del Estado. La verdad no desconozco los asuntos legales. Exactamente, ahí vamos a estar al pendiente. Así es. ¿Cuándo se logra, doctora, la calidad de ciudad? De ciudad hasta 1800, bueno, ciudad es en 1828. Okay. Lo que se logra más tarde en 1830, Capital. cuando se separan ya los estados de Sonora y Sinaloa, es decir, en 1831, hasta 1831, 30-31, los estados están juntos, ¿no? Sonora y Sinaloa, pero ya un solo gobernante. Un solo gobernante, Qué difícil. Y entonces ya se le da calidad de capital. ¿Capital qué implica? Capital es que se trasladan los poderes del Estado a esta ciudad, ¿no? Primero había estado, a finales del siglo XVIII era Arizpe como capital de la Intendencia, después ya en la época estuvo en Ures, ¿no? Y después se traslada a Hermosillo, ¿no? A lo que Anastasio Bustamante creo que hizo esa propuesta ya también como Estado independiente, ¿no? Ya de Sonora, y se le denomina capital, ¿no? Que también eso implica, ¿qué implica? Pues implica, bueno, que aquí radiquen los poderes civiles, militares, judiciales, infraestructura. Se me olvidó mencionar cuando hacíamos alusión a un momento clave que era ese de 1783, ¿no? Cuando se trae otra vez el presidio al actual Hermosillo. Al actual Hermosillo, pues hay reparto de tierras, hay como asentamientos estables por parte de los vecinos, hay toda un planeamiento, podemos decir un planeamiento urbano, ¿no? Es decir, se le dan los lotes, que hay mapas, hay una tesis de maestría del Colegio de Sonora de la maestra María del Carmen Jusaino, que trabaja eso, ¿no? El repartimiento de tierras y el establecimiento de lo que fue la ciudad del Pitido, de San Pedro de la Conquista a la ciudad del Pitido, ¿no? Donde están los nombres de los vecinos, cuántas tierras se te da, a qué se dedican, cómo se van estableciendo. Por ejemplo, también a finales del siglo XVIII hay un grupo, por ejemplo, de catalanes que van a venir desde la península, que se van a dedicar al cultivo de hortalizas, de frutas. Entonces, bueno, por eso las grandes haciendas como la de San Benito, el Torreón, lo que fue Villa de Ceri, pues hay cultivos de hortalizas, frutas. Bueno, doctora, ¿le parece? Seguimos después de un pequeño Claro que espacio. sí. Regresamos en un pequeño espacio de tiempo.